hermanos, vamos a estudiar la palabra esta mañana. Ok. El tema que vamos a ver el día de hoy es nuestra responsabilidad como cristianos delante de Dios. Entonces, es muy importante para nuestra vida de fe entender cuál es mi responsabilidad ante Dios. En ocasiones cuando nosotros caminamos en el camino, podemos caer en la rutina, en vivir un cristianismo superficial. Por eso es importante fundamentar qué es la responsabilidad cristiana. Y en esencia es darle cuentas. Cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios de cómo administramos todo lo que Él nos ha dado. Desde el tiempo, desde los recursos, los talentos, los dones, los llamamientos, los ministerios. Todo lo que Dios nos ha dado, un día le vamos a dar cuenta a Dios. Esa es mi responsabilidad. Entonces, entendamos que somos mayordomos, quiere decir que administramos algo que no es nuestro. Incluso nuestra propia vida no es nuestra, sino es de Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios estos fundamentos bíblicos sobre la responsabilidad. La primera responsabilidad que tenemos como cristianos es obedecer la palabra de Dios. En San Juan capítulo 14, verso 15, vamos a entender que la obediencia es el pilar fundamental de nuestra responsabilidad. Jesús mismo afirmó en este capítulo 14 del verso 15 que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra forma. Usted puede decir que ama a Dios, mucha gente dice que amar a Dios, pero si no guardan sus mandamientos, ¿estarán amando verdaderamente a Dios? De ninguna manera. Entonces, amar a Dios, que es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si me aman, dice Jesús, guarden mis mandamientos. En Santiago capítulo 1, verso 22, vamos a ver que no basta con ser oidores, con venir y escuchar. Mucha gente se conforma con eso, solamente ser oidores de la palabra. Y hay quien tiene toda una colección de prédicas y continuamente está escuchando predicaciones. No es malo, es bueno, pero si no lo hace, si no lo lleva a la práctica, ¿de qué le sirve? No sirve absolutamente de nada. Debemos de ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. No nos sirve de nada venir. Es como si usted va al médico y el médico le da la receta y le da recomendaciones. Mire, usted para mejorar tiene que tomarse esta medicina, tiene que alimentarse de esta manera. Usted fue, pagó la consulta, pero si usted llega a su casa y guarda la receta en un cajón y no compra la medicina, ni sigue las instrucciones, ¿le servirá de algo? Va a seguir igual de enfermo. Así la palabra de Dios dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta responsabilidad, nuestra responsabilidad implica no conformarnos a los patrones del mundo, no vivir conforme el mundo, sus valores, sus expectativas, sus alternativas. En Romanos capítulo 12 nos da la Escritura la fórmula en que nosotros vamos a ser responsables verdaderamente delante del Señor. Es a través
de transformar nuestra vida, no con mandamientos, no con ordenanzas, sino a través de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, aquí en Romanos, capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis, no tomes la forma de este siglo, de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a veces me sorprende que mucha gente, muchos cristianos, andan buscando la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es clara y ellos andan preguntándose. Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que lleguemos tarde a las reuniones? ¿Será la voluntad de Dios que no oremos entre semana ni leamos la palabra de Dios? Pues no, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que transformar nuestro entendimiento para comprobar que esa es la voluntad de Dios. Desgraciadamente, como cristianos, en una plática lo dijimos de esta manera: el cristiano se vuelve mañoso. Y pusimos en esa ocasión un ejemplo acerca de algunas fieras en la India, tigres o leopardos, que por la vejez o por que se han herido o porque han perdido sus uñas o alguno de sus dientes, ya no tienen la agilidad, la forma de atrapar las presas que regularmente utilizan para alimentarse. Y entonces van en busca de presas más fáciles que no les exijan tanto para la cacería, y muchos de ellos empiezan a tomar el gusto por presas humanas, niños, ancianos, mujeres, cerca de las aldeas, se acercan y es mucho más fácil atraparlo que un búfalo. Entonces se llaman fieras cebadas. Quiere decir que cambiaron su dieta habitual por presas más fáciles de atrapar. De esa misma manera, el cristiano puede adquirir la maña de la impuntualidad. Ya se le hace costumbre llegar tarde. Se le puede hacer costumbre escuchar la palabra, pero no aplicarla. O incluso el dejar de congregarse. Muchos tienen esa idea: no importa, aunque no vaya a la iglesia, yo no me olvido de Dios. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. No, Dios no se va a ajustar a lo que tú quieres. Tú te tienes que ajustar a la voluntad de Dios. Entonces esas mañas, esas malas costumbres, hábitos incorrectos, revelan en nuestra vida falta de obediencia y seriedad en nuestro compromiso con Dios. Muchos tienen también una idea incorrecta, inadecuada del compromiso con Dios, ¿no? Piensan: no, el compromiso lo tiene el pastor, él tiene que arreglar, él tiene que ir, él tiene que venir. No, aquí todos venimos a recibir la bendición. Todos tenemos compromiso. ¿Con quién? Con Dios. La obediencia no es solamente de unos, la obediencia es para todos, y la obediencia a Dios no es solamente un día a la semana. Entonces debemos de preguntarnos si estamos permitiendo que estos malos hábitos se arraiguen en nuestra vida, controlen nuestra actitud, y qué testimonio estamos dando con los demás. Somos responsables ante Dios, pero también somos responsables ante nuestros hermanos por el testimonio que nosotros le estamos dando. Y ya hemos hablado de que es más fácil seguir el mal ejemplo que el buen ejemplo. Usted observa, quizás se ha dado cuenta, quiénes son perseverantes, quiénes no faltan, quiénes nunca llegan tarde. Pero a veces es más fácil notar los que llegan tarde, los que no vienen, y empezar a pensar: pues si fulano llega a esa hora, yo también voy a llegar tarde. Y no al contrario, decir: no, yo me voy a esforzar para ser como aquellos que dan un buen
testimonio. El segundo aspecto es el uso de los talentos, de los dones, de lo que Dios nos ha dado para rendirlo a su servicio. Cada uno, según el don que ha recibido, dice la palabra, ministrelo. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. Estos talentos, estas dones, estas habilidades que usted y yo tenemos que aprenderlas a rendir a la gloria de Dios. Voy a poner también otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, a través de algunas circunstancias o de la vida o de ciertas necesidades, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, nuestro hermano Daniel aprendió a hacer carnitas y aprendió a hacerlas bien y le salen sabrosas, ¿no? Pero ese talento lo ha rendido en ocasiones para el servicio ¿a quién? A Dios. Entonces todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? A lo mejor usted tiene habilidad para una cosa o para otra cosa o para hacer un agua fresca, tenemos que rendirlo para la gloria de Dios. En este texto dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, significa sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En una ocasión también pusimos un ejemplo de algunas figuras públicas, boxeadores o futbolistas, que cuando alcanzan el éxito y la riqueza, a menudo no saben administrarse, sino que derrochan el dinero, piensan que siempre van a tener. Pero cuando se termina, porque no todo es eterno, ¿no? El boxeador puede ser muy bueno, pero va a llegar un día que se va a tener que retirar. El futbolista igual. ¿De qué va a vivir después? Si no administró, sino que derrochó sus ganancias en lujos, en excesos, después hubiera querido hacer las cosas, pero el hubiera no existe. Cuando a usted Dios le ha dado mucho, dice que al que mucho se le da, también mucho se le va a exigir. Si no servimos a Dios con lo que Dios nos ha dado, un día nos vamos a lamentar porque ya no lo vamos a tener. Ya no lo vamos a poder usar porque eso también se va a terminar. Va a ser como un manantial. No, yo voy a hacer mejor eso. Lo que se debe de hacer es esto, pero yo voy a hacer mejor esto. Y empezamos a darle entrada al enemigo y Satanás va a llenar tu corazón para mentirle ¿a quién? A Dios. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, Adán dijo, la mujer que tú me diste. Y Eva dijo, no, la serpiente me engañó. Entonces le dijo Pedro a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ambos murieron inmediatamente. Esta es una anécdota muy drástica, pero subraya la seriedad con la que Dios ve nuestra honestidad y nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en lo que se refiere a su obra. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces se nos hace fácil mentir, pero no le estamos mintiendo a los hombres. ¿A quién le estamos mintiendo? Cuando a alguien le preguntan, hermano, ¿por qué no vino ayer a ayudar? Si usted dice, no, hermano, es que el trabajo, pero usted se fue a una fiesta, ¿estará diciendo la verdad? No. ¿Estará abriendo la puerta a Satanás? Claro que sí, porque él es el padre de mentiras. Entonces tenemos un llamado a la victoria y a la recompensa. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, hay una promesa. El esforzarse, el ser puntuales, el aplicar la palabra en nuestra vida, también va a traer una recompensa a nosotros. A pesar de los desafíos, Dios nos llama a vivir una vida de victoria. Apocalipsis 2:7 nos promete,
al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué expulsó Dios a Adán y Eva del paraíso? ¿Por qué? ¿Por desobedecer? Bueno, ya habían desobedecido. La consecuencia era ¿qué? La muerte. Dice, porque de cierto, el día que comas de este fruto, de cierto ¿qué? Pero ¿por qué los corrió entonces del jardín del Edén? Dando dos cosas y es el riesgo que corremos todo, ¿no? A veces no obedecemos, ya no obedecimos y fuimos, o sea, porque aparte de ellos se fueron escuchando, ¿verdad? Y fueron llenándose de más cosas, a lo mejor hubieran tocado el corazón de Dios, pero... Ajá, porque Dios los pudo haber mantenido ahí aunque se fueran a morir. Los corrió por una razón, porque en ese huerto también había otro árbol, que era el árbol de la vida. Y dijo, Dios, no vaya a ser que estos ya aprendieron a hacer lo malo. No vayan a también querer comer de este árbol y vivan para siempre. Así que los expulsó y dice que puso una espada de fuego en el camino para que ninguno regresara y pudiera entrar a comer de ese árbol. Pero aquí la promesa es esta: al que venciere. Si vences, vencer significa dejar atrás lo que te estorba para servir a Dios. Al que venciere, ¿qué va a dar Dios? Les voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 2, pero en el verso 17, dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vencer significa dejar de hacer lo malo y hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Significa tener el valor de obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Aquí cuando se habla de esa piedrecita blanca, el escritor tiene una referencia porque en la antigua Roma dice que los vencedores de las Olimpiadas o los invitados especiales a una fiesta recibían una pequeña piedra blanca conmemorativa con su nombre. Esa piedra no solo era un reconocimiento, sino garantizaba privilegios, incluso el sustento de por vida. Los que ganaban en las Olimpiadas los mantenían toda la vida, por eso se esforzaban para ganar. De manera similar, la promesa de la piedrecita blanca en Apocalipsis simboliza un acceso especial al reino de Dios, una identidad renovada y una relación íntima con Él, un nombre nuevo que solo Dios y el receptor conocen.